La presión sobre Claudia Sheinbaum ya no avanza en semanas, avanza en días, en horas. Y cada señal que sale de Washington parece diseñada para ponerla frente a una decisión imposible: cooperar con Estados Unidos en seguridad o defender la soberanía mexicana ante una ofensiva política que ya no se esconde. El dato más explosivo no fue una declaración pública, fue una filtración. Desde el entorno de Stephen Miller se dejó correr que existiría una lista de al menos 35 figuras de la política mexicana presuntamente vinculadas con cárteles. No era solo información, era presión. Era una advertencia enviada desde el corazón del trumpismo hacia Palacio Nacional. Sheinbaum entendió rápido el riesgo. Si aceptaba el marco de Washington, México aparecía como un país bajo sospecha. Si lo rechazaba de golpe, la Casa Blanca podía acusarla de bloquear la cooperación contra el crimen organizado. Por eso su primera jugada fue contener el golpe sin romper la mesa. No negar la gravedad, no entregar la narrativa, pedir investigaciones antes de condenas. Pero Washington ya había preparado el terreno. Los cárteles fueron designados como organizaciones terroristas. En California, el caso de El Chapo Isidro reforzó esa lectura jurídica, y la llegada de Ronald Johnson, un embajador con historial de inteligencia militar, marcó un cambio profundo. La relación bilateral ya no se estaba leyendo solo desde la diplomacia, sino desde la seguridad nacional. Ahí aparece Omar García Harfuch como pieza clave. Cuando Johnson lo recibe para hablar de seguridad, el mensaje queda flotando. Estados Unidos parece distinguir entre sectores dentro del gobierno mexicano. Por un lado, Sheinbaum, obligada a defender la soberanía. Por otro, funcionarios de seguridad que Washington presenta como dispuestos a coordinarse. La maniobra es delicada. Sheinbaum necesita cooperación para enfrentar fentanilo, armas, huachicolco, migración y presión comercial. Pero cada gesto de coordinación puede ser usado por sus rivales como prueba de subordinación. Y cada gesto de distancia puede ser usado por Washington como prueba de falta de voluntad. Ese es el dilema que abre toda la historia. Claudia Sheinbaum no está simplemente respondiendo a Donald Trump, Marco Rubio o Stephen Miller. Está intentando impedir que México sea colocado en una narrativa donde la seguridad se convierte en pretexto para la intervención. Y cuando la seguridad se vuelve el idioma dominante, la soberanía deja de ser una consigna. Se convierte en campo de batalla. Para entender por qué la presión sobre Claudia Sheinbaum está creciendo tan rápido, hay que mirar cómo cambió la visión de Washington sobre México. Durante años, la relación bilateral se construyó alrededor del comercio y el TEMEC, las cadenas de producción. La migración y las exportaciones dominaban la conversación. Pero dentro del círculo de Donald Trump empezó a imponerse otra idea sin seguridad. No existe integración económica posible. Y ahí es donde México se convirtió en prioridad absoluta. Marco Rubio lo dijo de manera brutal frente al Senado: la violencia en México es real. Pero más importante todavía fue lo que insinuó después. Según Rubio, dentro del gobierno mexicano existirían sectores dispuestos a combatir al crimen organizado de forma coordinada con Estados Unidos. Esa frase no pasó desapercibida en Palacio Nacional, porque en términos políticos implicaba algo peligroso. Washington comenzaba a diferenciar entre aliados y obstáculos dentro de la propia administración mexicana. Claudia Sheinbaum entendió el mensaje inmediatamente. Por eso evitó entrar en una confrontación emocional. No podía permitirse un choque frontal con Estados Unidos en el inicio de su mandato. Pero tampoco podía dejar que Washington definiera unilateralmente las reglas. Su estrategia empezó a construirse alrededor de un equilibrio extremadamente frágil: cooperación táctica sin rendición política. El problema es que la Casa Blanca de Trump ya no mira a México como un simple socio comercial. Lo mira como un asunto de seguridad nacional. Y todas las señales apuntan en la misma dirección. Primero, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Después, los casos judiciales que empiezan a usar lenguaje antiterrorista contra líderes criminales mexicanos. Más tarde, el nombramiento de Ronald Johnson como embajador, no un diplomático clásico,
no un operador político convencional. Un hombre ligado al aparato de inteligencia y al Comando Sur. Ese detalle es fundamental, porque para los sectores republicanos más duros, México ya no puede ser tratado únicamente desde la lógica diplomática. Debe ser tratado desde una lógica operacional. Seguridad fronteriza, inteligencia, vigilancia, coordinación militar, presión territorial. Y Ronald Johnson llegó precisamente para eso. Su primera gran señal fue inmediata el anuncio de medidas especiales de seguridad en la frontera sur estadounidense. La narrativa ya estaba clara. La frontera dejó de ser presentada como un punto comercial. Ahora es descrita como una línea crítica de defensa nacional. Sheinbaum quedó atrapada entre dos presiones simultáneas. Desde Washington, exigen acciones más agresivas contra fentanilo, migración ilegal, tráfico de armas, huachicol y contrabando chino. Pero dentro de México, cualquier acercamiento excesivo con Estados Unidos puede ser visto como una traición al discurso histórico de soberanía nacional. Y el problema se vuelve todavía más complejo, porque Trump no está actuando solo. Stephen Miller empuja una línea durísima sobre seguridad y migración. Tulsi Gabbard y sectores vinculados a inteligencia nacional comienzan a hablar de México como foco estratégico. Sebastián Gorka insiste en que la crisis de violencia amenaza directamente a Estados Unidos. Y Rubio sigue instalando la idea de que la cooperación mexicana actual no es suficiente. Cada declaración aumenta la temperatura política. Mientras tanto, aparece otro elemento explosivo, la famosa fotografía publicada donde presuntamente agentes estadounidenses participan en operaciones relacionadas con fentanilo en Sinaloa. El gobierno mexicano intenta bajar la tensión. La embajada estadounidense responde diciendo que toda cooperación ocurre con conocimiento de las autoridades mexicanas, pero el daño político ya estaba hecho. Porque la imagen instala una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega realmente la participación estadounidense dentro del territorio mexicano? Y ahí Claudia Sheinbaum enfrenta el verdadero riesgo estratégico de su presidencia. Si permite una cooperación demasiado visible, puede perder control de la narrativa nacionalista que sostiene buena parte de su legitimidad política. Pero si bloquea o limita la cooperación, Washington podría elevar la presión económica, diplomática y mediática hasta niveles mucho más peligrosos. Por eso la presidenta intenta construir otra narrativa, no presentar la relación como subordinación, sino como corresponsabilidad. No aceptar que el problema sea exclusivamente mexicano. Repetir constantemente que el tráfico de armas desde Estados Unidos también alimenta la violencia, que el consumo de drogas en territorio estadounidense sostiene las redes criminales, que la seguridad fronteriza debe entenderse como responsabilidad compartida. Pero incluso dentro de Morena existen tensiones. Hay sectores que ven inevitable una cooperación más profunda con Washington. Otros temen que Trump esté preparando el terreno para justificar operaciones mucho más agresivas en el futuro. Y mientras esa discusión crece, la economía empieza a entrar también en la ecuación. Porque la nueva doctrina republicana es clara: sin seguridad no habrá inversiones confiables. Y esa amenaza cambia completamente el tablero. Ya no se habla solamente de aranceles o comercio. Se habla de certificaciones de seguridad por estados mexicanos, de medir qué regiones son aptas para inversión y cuáles están dominadas por cárteles, de convertir la seguridad en condición central del nuevo modelo económico bilateral. En otras palabras, la relación entre México y Estados Unidos está entrando en una nueva etapa, una etapa donde la seguridad empieza a pesar más que el comercio. Y Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que, si pierde el control de esa transición, no solo enfrentará una crisis diplomática, podría enfrentar la redefinición completa de la soberanía mexicana frente a Washington. La tensión explotó cuando Washington dejó de hablar en código diplomático y empezó a enviar mensajes directos. La filtración sobre los 35 políticos mexicanos presuntamente vinculados con cárteles cayó como una bomba dentro del sistema político mexicano. Nadie sabía exactamente quiénes estaban en la lista. Y justamente ahí estaba el poder de la operación. La incertidumbre empezó a recorrer gobernadores, operadores regionales,
figuras de seguridad y sectores enteros de la clase política. Claudia Sheinbaum entendió inmediatamente que el objetivo no era solo judicial, era psicológico. Era una forma de obligar al gobierno mexicano a reaccionar bajo presión. Y la presión siguió aumentando. Desde Washington comenzaron a multiplicarse las declaraciones sobre la violencia en México. Medios conservadores estadounidenses instalaron la idea de que la administración mexicana no estaba actuando con suficiente firmeza contra el narcotráfico. Voces cercanas al trumpismo empezaron incluso a insinuar que la frontera sur estadounidense debía tratarse prácticamente como una zona militar. El nombramiento de Ronald Johnson reforzó todavía más esa percepción. No era casualidad que un hombre proveniente de inteligencia militar llegara precisamente en este momento. El mensaje era evidente, la relación bilateral estaba entrando en una fase mucho más agresiva. Pero el punto más delicado apareció cuando Washington empezó a enviar señales de cooperación selectiva. Marco Rubio declaró que dentro del gobierno mexicano sí existían funcionarios comprometidos con una coordinación real contra el crimen organizado, aunque no mencionó directamente a Omar García Harfuch. En México, muchos interpretaron la referencia como una validación implícita hacia el secretario de Seguridad. Eso generó nerviosismo político inmediato. Porque cuando Estados Unidos empieza a distinguir públicamente entre actores confiables y actores problemáticos, automáticamente altera los equilibrios internos del poder mexicano. Y Sheinbaum necesitaba evitar exactamente eso, la percepción de que Washington podía influir sobre las dinámicas internas de su gobierno. Por eso la presidenta endureció ligeramente el tono, sin romper relaciones, sin escalar públicamente, pero marcando límites. Cuando Rubio insistió sobre la violencia y la inseguridad, Sheinbaum respondió pidiendo respeto a las investigaciones mexicanas. Era una forma de defender autoridad institucional sin cerrar completamente la puerta a la cooperación. Sin embargo, detrás del discurso diplomático, el conflicto ya estaba creciendo. Porque dentro de la administración Trump comenzaba a consolidarse una nueva idea estratégica. México no podía seguir siendo tratado únicamente como vecino. Debía ser tratado como frente prioritario de seguridad nacional. Y esa visión tenía consecuencias enormes. Significaba integrar migración, narcotráfico, fentanilo, armas, contrabando chino y violencia fronteriza dentro de un mismo paquete político. Un paquete que justificaría medidas mucho más duras en el futuro. Mientras tanto, otro elemento empezó a generar alarma en Palacio Nacional: las discusiones sobre posibles sistemas de evaluación de seguridad estado por estado en México. La lógica republicana era simple. Si ciertas regiones están dominadas por crimen organizado, entonces Estados Unidos debe advertir formalmente a inversionistas y ciudadanos estadounidenses. Eso implicaría clasificar territorios mexicanos según niveles de riesgo operativo. Ibricon para Sheinbaum. Esa posibilidad era peligrosísima, porque una certificación negativa sobre estados clave podría afectar inversiones, turismo, comercio y estabilidad política local. Ya no sería solo un problema de imagen internacional, sería un golpe económico directo. Ahí es donde el conflicto deja de ser retórico. La seguridad empieza a mezclarse con dinero, inversión y cadenas industriales. Y cuando eso ocurre, la presión sobre cualquier gobierno se multiplica. Washington lo sabe. Por eso la narrativa republicana insiste constantemente en una idea: sin seguridad no puede existir prosperidad compartida. Pero en México, esa narrativa genera otra lectura completamente distinta. Muchos sectores empiezan a sospechar que Estados Unidos está preparando el terreno para ampliar progresivamente su capacidad de intervención política y operativa. Primero cooperación, después supervisión, luego presión estructural. Y Claudia Sheinbaum queda atrapada en medio de esa tormenta, porque necesita demostrar control interno sin parecer subordinada. Necesita contener la violencia sin abrir la puerta a una influencia estadounidense demasiado visible. Necesita proteger la relación económica sin perder legitimidad nacionalista.
El problema es que cada día aparecen más señales de que Washington ya tomó una decisión estratégica. México será el eje central de la agenda de seguridad de Estados Unidos durante los próximos años. Y eso significa que la confrontación apenas está comenzando. Claudia Sheinbaum entendió algo que muchos dentro de la política mexicana todavía no terminan de aceptar. Donald Trump no está usando el tema de seguridad como simple presión diplomática. Está construyendo una nueva arquitectura de poder para la relación bilateral. Y precisamente por eso la presidenta mexicana decidió moverse con extrema cautela. Su estrategia no consiste en confrontar abiertamente a Washington, tampoco en alinearse completamente. Lo que intenta hacer es mucho más complejo: administrar la cooperación sin perder el control político de la narrativa nacional. Porque el verdadero peligro para Sheinbaum no es solamente la presión externa. El verdadero peligro es que Washington logre influir en las dinámicas internas del poder mexicano. Por eso cada gesto de la presidenta parece calculado milimétricamente. Cuando Marco Rubio habla de funcionarios mexicanos dispuestos a cooperar con Estados Unidos, Sheinbaum evita responder emocionalmente. Cuando aparecen filtraciones sobre políticos presuntamente vinculados con cárteles, ella pide investigaciones antes de juicios mediáticos. Cuando la conversación pública empieza a girar hacia posibles intervenciones militares, su gobierno insiste en que toda cooperación ocurre bajo soberanía mexicana. Nada de eso es accidental. Sheinbaum sabe que el trumpismo intenta instalar una idea muy específica: que México enfrenta una crisis tan profunda que necesita supervisión estratégica estadounidense, y si esa narrativa se consolida internacionalmente, la posición mexicana se debilita enormemente. Por eso la presidenta intenta desplazar el debate. En lugar de aceptar que el problema es exclusivamente mexicano, insiste en la corresponsabilidad bilateral. Repite constantemente que el tráfico de armas desde Estados Unidos fortalece a los cárteles, que el consumo estadounidense alimenta el negocio del fentanilo, que las redes criminales operan a ambos lados de la frontera. Es una maniobra política importante, porque Sheinbaum necesita impedir que Washington monopolice la autoridad moral del conflicto. Necesita convertir el problema en una responsabilidad compartida, no en una acusación unilateral contra México. Pero mientras ella intenta equilibrar el discurso, la Casa Blanca avanza en otra dirección. La administración Trump empieza a fusionar comercio y seguridad dentro de una sola estrategia. El mensaje es brutalmente claro: las inversiones, el nearshoring y el crecimiento económico dependerán cada vez más de la estabilidad territorial mexicana. Eso cambia completamente el tablero. Durante años, el comercio funcionó como escudo político entre ambos países. Las cadenas industriales obligaban a mantener cierto pragmatismo. Ahora ocurre lo contrario. La seguridad empieza a convertirse en condición previa para la integración económica. Y ahí, Sheinbaum enfrenta una amenaza gigantesca. Porque si Washington logra instalar mecanismos de certificación de seguridad por estados mexicanos, Estados Unidos adquiriría capacidad indirecta para influir sobre flujos de inversión, percepción internacional y estabilidad económica regional. Eso no sería una simple recomendación técnica. Sería una forma de presión estructural. Y la presidenta parece haber entendido que ese es el verdadero objetivo de largo plazo. Por eso su gobierno intenta acelerar resultados visibles en seguridad sin entregar completamente el control operativo. De ahí la importancia creciente de Omar García Harfuch. Su perfil permite enviar una señal dual: firmeza interna contra el crimen organizado y capacidad de coordinación técnica con Washington. Pero justamente ahí aparece otro riesgo. Mientras más protagonismo adquieren los sectores de seguridad dentro del gobierno mexicano, más crece la percepción de que Estados Unidos está encontrando interlocutores preferidos dentro de la administración Sheinbaum. Y eso puede generar fracturas políticas internas, porque dentro de Morena existen grupos profundamente desconfiados de cualquier acercamiento excesivo con Washington. Sectores más ideológicos temen que el trumpismo esté preparando una intervención gradual bajo el argumento de combatir terrorismo, narcotráfico y migración ilegal. La presidenta necesita evitar que esa tensión explote, por eso sus movimientos son tan medidos. Coopera, pero marca límites. Dialoga, pero evita señales de subordinación.
Reconoce la gravedad del problema, pero rechaza cualquier narrativa de tutela estadounidense. Sin embargo, el margen de maniobra se reduce rápidamente. La presión mediática desde Estados Unidos aumenta. Los republicanos siguen hablando de violencia descontrolada. Analistas conservadores insisten en que México representa una amenaza estratégica para la seguridad norteamericana. Y cada nueva crisis fronteriza alimenta todavía más esa narrativa. Mientras tanto, Trump observa algo políticamente rentable. Hablar de México fortalece su discurso interno sobre seguridad, migración y nacionalismo. Convertir la frontera en símbolo de amenaza le permite cohesionar a su base política. Y presentar mano dura contra los cárteles funciona electoralmente dentro de Estados Unidos. Eso significa que la presión no disminuirá. Al contrario, todo indica que apenas está entrando en una fase más sofisticada. Y Sheinbaum parece haber llegado ya a una conclusión incómoda: el conflicto no se resolverá únicamente con diplomacia. Porque lo que Washington está redefiniendo no es solo la cooperación bilateral. Está redefiniendo el equilibrio de poder en América del Norte. Por eso cada decisión de la presidenta mexicana se vuelve crítica. Si coopera demasiado, corre el riesgo de aparecer débil frente a su propia base política. Si resiste demasiado, podría provocar una escalada económica, diplomática y mediática mucho más agresiva. Y en medio de esa tensión, empieza a surgir la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué ocurrirá si Washington concluye que la cooperación mexicana ya no es suficiente? Porque en ese escenario, la discusión dejaría de girar alrededor de comercio o diplomacia. Pasaría a girar alrededor de intervención. Y Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que, una vez que esa puerta se abre en la narrativa estadounidense, volver a cerrarla puede ser casi imposible. La gran preocupación dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum ya no es únicamente Donald Trump. Es la velocidad con la que toda la estructura política estadounidense parece estar alineándose alrededor de una misma prioridad: convertir la seguridad mexicana en asunto central de Estado para Estados Unidos. Y cuando ambos partidos en Washington empiezan a coincidir en algo, el margen de resistencia para México se reduce drásticamente. Por eso en Palacio Nacional comienzan a asumir que esta presión no será temporal. No desaparecerá después de una negociación comercial. No terminará con una llamada diplomática. Lo que viene es una transformación mucho más profunda de la relación bilateral. La evidencia empieza a acumularse. Cada vez más funcionarios estadounidenses hablan de México usando lenguaje de seguridad estratégica. Ya no se limitan al narcotráfico. Ahora mezclan fentanilo, migración, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando chino y control territorial dentro de un mismo paquete narrativo. Eso tiene consecuencias enormes. Porque mientras más temas se integren bajo el concepto de seguridad nacional, más herramientas políticas adquiere Washington para intervenir indirectamente sobre decisiones mexicanas. Y Claudia Sheinbaum parece estar intentando ganar tiempo. Tiempo para consolidar autoridad interna. Tiempo para mostrar resultados en seguridad. Tiempo para impedir que la narrativa republicana avance más rápido que la capacidad de reacción del gobierno mexicano. Pero el reloj corre en contra. La economía empieza a sentir la presión. Inversionistas internacionales observan con atención el aumento de tensión entre ambos países. Empresas vinculadas al nearshoring comienzan a preguntar qué estados mexicanos ofrecen garantías reales de seguridad. Y desde sectores republicanos ya se habla abiertamente de sistemas de evaluación territorial para determinar riesgos de inversión. Eso podría cambiar completamente la dinámica económica mexicana. Porque si Estados Unidos empieza a clasificar regiones mexicanas según niveles de violencia o influencia criminal, ciertas zonas podrían perder competitividad internacional casi de inmediato. El impacto no sería solo político, sería industrial, financiero y laboral. Sheinbaum lo sabe. Por eso intenta evitar una confrontación frontal que pudiera acelerar ese escenario. Sin embargo, la presidenta enfrenta otro problema delicadísimo: la percepción de debilidad. Dentro de México, la oposición empieza a instalar una crítica doble.
Algunos sectores la acusan de ceder demasiado ante Washington. Otros la acusan exactamente de lo contrario, de no cooperar lo suficiente para frenar la crisis de seguridad. Esa presión cruzada complica cada movimiento. Si fortalece operativos conjuntos, corre el riesgo de alimentar la narrativa de subordinación. Si endurece el discurso soberanista, Washington puede responder aumentando presión mediática y económica. Y mientras eso ocurre, Donald Trump obtiene beneficios políticos constantes. Cada crisis fronteriza fortalece su discurso electoral. Cada imagen relacionada con violencia o fentanilo le permite reforzar la idea de que Estados Unidos necesita recuperar control absoluto sobre su seguridad nacional, y cada señal de tensión con México moviliza a sectores conservadores que exigen medidas más agresivas. En otras palabras, México se convierte también en herramienta política interna dentro de Estados Unidos. Ese es precisamente el escenario que más preocupa a Sheinbaum. Porque cuando un tema extranjero empieza a producir rentabilidad electoral en Washington, las posibilidades de moderación disminuyen muchísimo. Y hay otro elemento aún más inquietante. Algunos sectores republicanos ya hablan abiertamente de una Agenda 2.0 para América del Norte. Una agenda donde comercio y seguridad quedarían completamente fusionados. Ya no existiría separación entre inversión, frontera, inteligencia, crimen organizado y control territorial. Todo formaría parte de un mismo sistema estratégico regional. Eso implicaría algo histórico. México dejaría de ser tratado únicamente como socio comercial y pasaría a ser administrado, en términos prácticos, como pieza crítica del aparato de seguridad norteamericano. Por eso la discusión sobre soberanía empieza a ocupar el centro del debate. No se trata solamente de permitir o no operaciones conjuntas. Se trata de determinar hasta dónde puede llegar la influencia estadounidense dentro de las decisiones mexicanas. Y Claudia Sheinbaum intenta impedir que esa línea se desdibuje. Su apuesta parece clara: mantener cooperación suficiente para evitar ruptura con Washington, pero conservar suficiente autonomía política para no perder legitimidad interna. El problema es que ambos objetivos empiezan a volverse incompatibles, porque mientras más avanza la agenda de seguridad estadounidense, más difícil resulta separar coordinación de supervisión, más difícil resulta distinguir cooperación de presión estructural, y ahí aparece la gran interrogante del futuro inmediato. ¿Qué hará Washington si concluye que México no avanza al ritmo que exige la Casa Blanca? Porque dentro del trumpismo ya existe una convicción creciente: la frontera sur estadounidense no puede depender únicamente de decisiones mexicanas. Y cuando esa idea madura completamente, las opciones políticas se vuelven mucho más agresivas. Claudia Sheinbaum parece entender perfectamente el riesgo. Por eso evita respuestas impulsivas. Por eso mide cada palabra. Por eso intenta mantener abiertos todos los canales de diálogo posibles. Pero incluso esa estrategia tiene límites. Porque la presión ya no depende solo de declaraciones. Ahora está entrando en estructuras permanentes de seguridad, inteligencia, inversión y geopolítica regional. Y una vez que esas estructuras se consolidan, revertirlas se vuelve extraordinariamente difícil. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia pensando que el principal desafío sería gobernar la continuidad de la Cuarta Transformación, pero rápidamente descubrió algo mucho más complejo. El verdadero campo de batalla estaría en la relación con Estados Unidos. Y ese campo de batalla ya cambió para siempre. Porque Washington dejó de mirar a México únicamente como socio económico. Ahora lo mira como pieza central de su arquitectura de seguridad nacional, y cuando una superpotencia redefine así a un vecino, toda la relación entra en una fase mucho más peligrosa. La presidenta mexicana intenta contener esa transformación sin provocar una ruptura abierta. Ese es el núcleo de toda su estrategia. Cooperar sin rendirse. Dialogar sin ceder control político. Mostrar firmeza sin activar una escalada con Donald Trump y el aparato republicano que hoy domina el debate sobre seguridad fronteriza. Pero el problema es que la presión sigue creciendo. Los cárteles ya fueron colocados dentro de marcos cercanos al terrorismo. Funcionarios estadounidenses hablan cada vez más de intervención coordinada.
Sectores republicanos insisten en que la violencia mexicana amenaza directamente la estabilidad de Estados Unidos, y la seguridad empieza a mezclarse con inversión, comercio, migración y geopolítica regional. Eso significa que la disputa ya no es temporal, es estructural. Y mientras Washington avanza hacia una lógica de integración basada en control de seguridad, Sheinbaum intenta impedir que México pierda capacidad de decisión sobre su propio territorio. Ahí está la verdadera tensión histórica. No se trata solamente de fentanilo, no se trata solamente de cárteles. Se trata de quién define las reglas de América del Norte durante la próxima década. Por eso cada movimiento de Claudia Sheinbaum importa tanto. Porque cualquier error puede cambiar el equilibrio completo entre cooperación y soberanía. Un exceso de cercanía con Washington podría fracturar su legitimidad interna. Un exceso de confrontación podría provocar represalias económicas, diplomáticas y políticas enormes. Y mientras ese equilibrio se vuelve más frágil, Trump y sus aliados siguen avanzando, paso a paso, declaración tras declaración, presión tras presión. La gran pregunta ya no es si Estados Unidos aumentará su influencia sobre la agenda de seguridad mexicana. Todo indica que eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es otra. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum para impedir que esa influencia termine redefiniendo la soberanía mexicana? Porque cuando la seguridad se convierte en prioridad absoluta, las fronteras políticas empiezan a moverse silenciosamente. Y en este momento, esa batalla apenas comienza